devocional el día de hoy. Muy buenos días para todos, bendiciones, gracias a esta enorme comunidad que todas las mañanas se conecta aquí en Instagram, en TikTok y que luego también reproduce este video que queda grabadito en YouTube, en Facebook, por todo lado. La idea es llevar el Evangelio del Señor cada día a más personas, así que bienvenidos, gracias por esos taps ahí en TikTok, ustedes en Instagram también ayúdenme a compartir para que más personas se conecten y sean bendecidas a través de este poderoso mensaje de la palabra de Dios, que yo sé que trae vida, que trae esperanza a muchos corazones, así que bienvenidos. Yo por aquí estoy tratando de compartir un poco, ustedes que ya están en TikTok, acuérdense que tenemos una comunidad también en Instagram, a ellos ustedes les pueden, si gustan, mandar la notificación para que sepan que ya estamos aquí en vivo y en directo. Y es que el tema de hoy es buenísimo, el nombre del Señor. Imagínense que el autor del devocional nos cuenta que a su iglesia asistió una señora que se llamaba, por acá tengo el nombre, Bárbara Clancham, algo así, un nombre súper raro, ellos son británicos. Lo cierto es que esa señora, cuando tenía 33 años, se fue a vivir a Londres y decidió que iba a buscar una iglesia. Ese domingo en la mañana ella llegó y pues se presentó con la persona que estaba ahí en la entrada de la iglesia, y resulta que cuando regresó a los 8 días a congregarse, esta misma persona estaba en la entrada y le dijo: hola Bárbara, bienvenida. Y ese pequeño detalle hizo que Bárbara durante todo el resto de su vida hiciera parte de esa iglesia. Yo hago parte de la iglesia Comunidad de Gracia Katy, aquí en Texas, en Houston, muy pegadito de Houston. Katy es una ciudad pequeña que está pegadita a Houston, de hecho, donde nuestra iglesia está como que una cuadra más y ya es Houston, entonces es así como en los linderos. Por aquí está Lady, bienvenida, es como Medellín y Itagüí, que lo separa el Parque de las Chimeneas, más o menos. Entonces es tan impactante porque a nosotros nos ocurre que tenemos gente en la iglesia que tiene un corazón muy lindo, que son muy familiares, entonces tratan de grabarse los nombres de las personas, y cuando la persona regresa la siguiente semana y ve que no se les ha olvidado su nombre, pues es algo muy bonito. Y no sé si a ustedes les pasa, pero de verdad que es muy chévere cuando a uno lo recuerdan, o sea, cuando uno vuelve a ver a alguien, no sé, un mes, 2 meses después, y esa persona se recuerda de uno, dice: usted es fulano de tal, me acuerdo que te vi en tal lugar. Eso es algo muy especial. Pero hoy vamos a hablar del nombre del Señor, cómo su nombre es poderoso. Así que muy buenos días, Eliflor. Hola, Natita. Estuvimos ahorita en el devocional de Zoom y te pensamos, oramos por ti. Leslie Acero, muy buenos días. Dice que siempre está aquí conectada desde Guateve. Ya tenemos en esta comunidad muchísima gente de Colombia, Guatemala, Ecuador, Nicaragua. Bueno, en muchísimos lugares, pero los más así como los más fieles es Ecuador, Colombia y mi Guate. Ustedes saben que yo soy colombo guatemalteca, así que amo a todos esos chapines hermosos. Argentina presente, un abrazo. José Manuel les manda un abracito a todos. Por ahí nos está regalando muchos taps. Bienvenida Adriana, a todos los que están llegando hoy por primera vez. Este es el devocional. Aquí todos los días oramos, leemos la Biblia, compartimos palabra de fe, y hay un devocional que a mí me gusta mucho que se llama La Biblia en un año, y hoy llegamos al día 146. El año pasado lo hicimos completico, este año pues solo nos conectamos 3 días por semana, y hoy hemos llegado al día 146 y el tema es el nombre del Señor. Y es que en el Salmo 68 la Biblia dice en el versículo 4 de esta manera, para los que toman nota. A ver, yo saludo, por aquí llegó a Alison, bienvenidas, que no podía ver. Ahora sí. Por aquí Connie dice que es nueva, bienvenida Connie, qué lindo que estés con nosotros. Hoy será un día de mucha edificación. A ver, permítame un segundito. Bienvenida Connie, qué lindo que estés con nosotros. Hoy será un día de mucha edificación. A ver, permítame un segundito. Tiene su cuento. Buenos días, mi bella Alison, esa hondureña preciosa de Dios. Estamos hablando del nombre del Señor. Y el Salmo 68, versículo 4 dice:
Canten salmos a tu nombre, alaben a quien cabalga por las estepas y regocíjese en su presencia. Su nombre es el Señor. La versión Reina Valera dice de esta manera: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Aquí se está mencionando el nombre de nuestro Dios. Jehová es su nombre. Dios se revela a través de su nombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés y él se le reveló como el yo soy. Yo soy. Eso está en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Muy buenos días, Leonardo. Dice que es la primera vez que se conecta. Espero que sea la primera de muchas y que hagas parte también de esta comunidad de fe y de oración. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Es lo primero que vemos acá en el Salmo 68. Y el versículo 4 es un llamado entonces a alabar a Dios. Y les decía como en Éxodo capítulo 3 y específicamente en el versículo 14, cuando Dios aparece a Moisés. Yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje de la zarza, que él estaba en el desierto, estaba huyendo, y lo cierto del caso es que Moisés, cuando está en ese lugar, él escucha la voz de Dios que lo llama: Moisés, Moisés. Y cuando él se acerca, había una zarza, una planta que no se consumía. Y resulta que el Señor lo llama desde ahí, le dice: Moisés. Y Dios se revela a él llamándolo para que él vaya y libere a su pueblo. Y le dice: yo soy. Cuando él vino a liberar a su pueblo de la esclavitud, y de este mismo modo lo estamos viendo aquí en el Salmo, vemos a Dios como portador de ese nombre que tiene una especial preocupación por todos los marginados de la sociedad. Este Salmo es increíble porque dice que Dios es el padre de los huérfanos, que Dios es el que defiende a las viudas. Dice: Dios los ubica y los hace habitar en familia. Estamos en el Salmo 68 y versículo 6. También dice: Dios da un hogar a los desamparados, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Esto es hermoso, hermoso, hermoso. Vero dice por aquí: buen día, quiero poder descansar en Dios y ya no sobrepensar tanto en los problemas. Amén. Cuando nosotros dedicamos ese tiempito para orar, para leer la Biblia, como que nuestra mente se desenfoca de esas angustias, de esos problemas, y verdaderamente podemos glorificar el nombre del Señor. De eso se trata este devocional. Y este salmo es muy lindo porque habla del huérfano, habla de esa mujer sola que se quedó viuda, que de pronto es una madre soltera, de esa mujer que está desamparada y no tiene recursos suficientes porque de pronto se divorció. Habla de ese niño que su papá lo abandonó, que su mamá lo abandonó, y es muy increíble cómo Dios se revela a través de su nombre. Y de ese mismo modo también dice que Él tiene especial preocupación por las personas marginadas, por los que están más débiles dentro de una sociedad. Muestra cómo Dios es el padre de los huérfanos. Tal vez a ti fue ese hijo o esa hija que tu papá o tu mamá te abandonó, o ambos te abandonaron, pero hoy la palabra del Señor te recuerda que Él es tu padre. O quizás eres huérfano, tu papá murió cuando tú eras niña, o los dos partieron con Dios en algún accidente, y no es fácil, pero lo hermoso de esta palabra y de recordar hoy el nombre del Señor es que Él es Padre. Él es todo lo que tú necesitas. Él puede ser tu esposo, tu compañero, mujer. Cuando tú necesitas un respaldo, un apoyo, ahí Dios se manifiesta de esa manera con su nombre poderoso. Y una de las maneras más grandes en que tú y yo podemos honrar el nombre del Señor es amar y servir a esas personas por las cuales Él se preocupa: por la viuda, por una mujer divorciada, por los huérfanos, por los desamparados. Algo que hacemos acá en el devocional es orar por la gente que está en la cárcel, por la gente que está en un hospital, por los que habitan en la calle. Y esa es una forma en que nosotros también podemos glorificar a Dios, teniendo compasión por aquellas personas que están sufriendo esa necesidad. Pero también vemos que hay poder en el nombre del Señor. Cuando tú abres la Biblia en Juan capítulo 16 y capítulo 17, te encuentras con Jesús orando por sus discípulos, enseñándoles. Ayer domingo, normalmente yo no me conecto los domingos, pero es que el devocional de ayer estaba tan increíble que yo dije: perdón, pero yo me voy a conectar un ratico. Ahí se los dejé grabado en Instagram, no lo pude grabar, no lo pude publicar porque estaba larguito, pero aquí en TikTok sí está. Para los que todavía no están en TikTok, pueden buscar ese devocional y se llamaba No Puedes Fallar. Y en ese devocional hablábamos de
David, cuando él se enfrentó al gigante, hablábamos del salmo, de este mismo salmo, pero del Salmo 67, hablábamos de Juan, de cómo Jesús oraba por sus discípulos y les decía que él estaba con ellos hasta el fin del mundo. Pero aquí en el capítulo 16 de Juan, iba a decir en el Juan, vemos es cómo exaltar el nombre del Señor. Ya vimos entonces que en el Salmo 68 David exhorta a que se alabe el nombre de Dios, pero ahora aquí, cuando llegamos a Juan, lo que encontramos es que hay poder en el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes allá en sus países les tocó o todavía les ha tocado que uno va así a la tienda. Entonces yo me acuerdo que en un lugar donde nosotros vivíamos, enfrente había una tienda y el dueño era muy querido y muy amigo de mi papá. Entonces él tenía como un cuadernito y él le fiaba a la gente que le podía confiar, ¿no? Entonces nosotros íbamos fiando las arepas, la leche, y ya al fin de semana mi papá iba y le pagaba las arepas y la leche. Pero yo era súper terrible. Imagínate que como yo me iba a estudiar por la mañana, yo pasaba por las mañanas y yo pedía papitas de pollo. Allá en Medellín, en Colombia, hay unas papas de una marca que salen de pollo, de limón. Y yo iba por mis papas margarita de pollo, por mi chocorramo, una ponimalta. O sea, yo me armaba la lonchera, aunque me daban para mecatear en el colegio, para el snack. Pero yo iba y me hacía otro mercadito. Entonces, bueno, mi papá cada semana iba y pagaba. Pero cada día él decía, pero esa cuenta, ¿por qué sube tanto? Pero pues él nunca le preguntaba al Señor, o sea, el tendero ya estaba confiando en él, fiándole, pues él cómo le iba a decir, ay, a ver, ¿por qué esa cuenta subió? Y así fue pasando el tiempo hasta que un día mi papá dijo, ay, mire, se llamaba Antonio Don Antonio, es que yo noto que la cuenta ha subido, no sé qué. Entonces se pusieron a hablar y el tendero le dice, no, es que Andreita viene todas las mañanas y también se lleva un montón de mecato para el colegio. Y yo, ¡ay! Me hizo quedar mal el tendero, pero a lo que quiero llegar es como en nombre de mi papá yo iba y obtenía todo el beneficio, yo comía buenísimo, o sea, me daban para el snack, pero encima yo iba y fiaba. Y es que hay poder en la palabra, hay poder en el nombre de Cristo, y es lo que Jesús les decía a sus discípulos aquí en Juan 16, que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él se los daría. Y dice Juan capítulo 16 en el versículo 32 en la parte B y en el 33, hasta ahora nada habéis pedido, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. En aquel día pedirán en mi nombre. Así como yo iba a la tienda y pedía el nombre de mi papá y mis hermanitos no se atrevían, ellos solo iban por las arepas y por la leche y de pronto pues algo que mi mamá necesitaba urgente para cocinar. No, yo me aprovechaba. Yo disfrutaba del beneficio del nombre de mi papá. O sea, hasta ese día me llegó la dicha. Pero les cuento que duré así como 2 meses fiando y fiando, pero bueno. Cuando nosotros acudimos a Dios en oración, no pedimos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Por eso cuando terminamos de orar siempre decimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Cristo. Por nuestra cuenta nosotros no tenemos derecho a pedir nada, pero Jesús, por medio de la cruz, por medio de la resurrección, ha hecho posible que tú y yo tengamos acceso a su nombre. Y orar en nombre de Jesús consiste en ponernos en sintonía, en ponernos de acuerdo, y hay un poder en el acuerdo. Cuando tú oras solo, eso es algo increíble. Cuando tú tienes el tiempo con Dios, es maravilloso, pero cuando tú oras con más personas, cuando otros se unen, interceden juntamente contigo, hay doble unidad, hay doble poder, porque somos más. La Biblia dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Y aquí habemos más de 2 o 3, o sea, esta comunidad de TikTok va para arriba. En Instagram hoy estamos un poquito más pobres, pero yo sé que también es festivo y muchos están descansando, pero ayúdenme, compartan eso pues para que les llegue a otras personas y para que esta comunidad crezca. Y ustedes que están aquí en TikTok, porfa, vayan por allá, regálenme un me gusta, hagan algo pues para que seamos también de bendición a esta comunidad de Instagram, que es grande también, pero que a veces por alguna razón no se pueden conectar. Pero bueno, eso es un breve paréntesis nada más. Jesús les dice a sus discípulos que es una ventaja que Él se vaya. Imagínate, cuando Él les está anunciando que Él va a ir con el Padre, les está diciendo que su tiempo está cercano, pues para ellos era muy difícil porque Jesús era su amigo, Jesús era su maestro.
Y Jesús les dice a los discípulos aquí mismo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el consejero, el amigo, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 7. Yo les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero también aquí se las tengo en la Reina Valera y se los voy a leer. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto es algo muy especial porque Jesús no solo podía estar en un solo lugar a la vez, o sea, en su condición humana, Él solo podía estar ahí, pero cuando Él se va, Él regresa glorificado y es entonces cuando Él puede estar en todas partes, sigue siendo 100% Dios, aunque en ese momento se había transformado o había tomado lugar de nosotros haciéndose hombre. Pero ahora, cuando prometía a sus discípulos el Espíritu Santo, les dice que podía estar con ellos y eso es una verdad también para nosotros hoy, como el Espíritu Santo puede estar contigo y puede estar conmigo como nuestro amigo, como nuestro ayudante. Se le llama el Paracleto y el Paracleto significa el ayudador donde quiera que nosotros vayamos. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de culpabilidad. Jesús dice aquí en el versículo 9, y voy a leerles desde el 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, era un momento donde Jesús estaba orando por ellos, explicándoles todo, y aquí les está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y es tan impactante porque les dice, el que convence es el Espíritu Santo. Y yo recuerdo una ocasión en que a mí el Espíritu Santo, Dios me habló y me dijo, Andrea, es que tú no eres el Espíritu Santo, porque yo quería convencer a mi hijo de algo. O sea, yo estaba queriendo que él tuviera esa revelación de Dios, que él se metiera con Dios, que él orara, que él ayunara. Yo quería verlo con la Biblia abierta todos los días, bueno, a ambos, pero específicamente recuerdo que en esa época era con mi hijo mayor. Y un día el Señor me dijo, Andrea, tú no eres el Espíritu Santo soy yo. Y la Biblia dice que el que convence es el Espíritu Santo. Desde luego que uno quisiera tener las palabras exactas para llegar al corazón de los que uno ama, de los hijos, del esposo, de la esposa, de ese familiar, de esos amigos. Pero por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante estar aquí conectados, porque hay poder en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo nunca nos condena, o sea, Él viene y nos convence, pero para arrepentirnos, para que tomemos la decisión correcta. Jesús nos promete 3 cosas en medio del dolor. Primero, gozo en medio de esa prueba. Dice, de cierto os digo que ustedes que lloran y lamentan por el mundo, esa tristeza se acabará. Ustedes tendrán angustia, pero esa angustia se convertirá en gozo. También habla del odio, dice, eres amado. Porque Juan 15:18 dice, aun cuando el mundo los aborrezca, el Padre mismo los amará porque ustedes me han amado y ustedes han creído que yo he venido de parte de Dios. Qué poderoso ese principio, pero también paz en medio de los problemas. Dios y Jesús nunca le prometieron a las personas que iban a tener una vida libre de problemas. Todo lo contrario, dice aquí en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Jesús no nos ofrece una vida libre de problemas, pero lo que sí nos promete es que Él va a estar con nosotros en medio de esos problemas. Pero por último, y ya para ir concluyendo, porque hoy tengo que terminar un poco más rápido el devocional, no quisiera irme, ustedes saben que me gusta mucho estar aquí con ustedes, pero hoy tengo que ausentarme más rápido. Llegamos ahora al primer libro de Samuel. Ayer estuvimos hablando de cómo David se enfrenta a Goliat y de cómo cada uno de nosotros tiene gigantes en su vida. Gigantes que a lo mejor no son como Goliat, un tipo que viene y mide casi 3 metros y nos desafía, pero tenemos otros gigantes como lo son las deudas, gigantes como lo son esos problemas emocionales, esas heridas que nos ha causado un divorcio, que nos ha causado la rebeldía de un hijo, esos gigantes que son deudas, a veces no tenemos cómo pagar la renta,
cómo darle un mejor estudio a nuestros hijos, y eso se nos vuelve un gigante. Y yo les decía ayer que David reconoció que el verdadero gigante no era Goliat. David sabía que el verdadero gigante era Jehová de los ejércitos. Por eso él se enfrentó a ese gigante sin ningún temor. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 45. Y quiero que lo abran ahí conmigo si tienen la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El nombre de Dios es poderoso. Ya lo vimos en el Salmo 68, ya lo vimos aquí en la lectura de Juan, pero ahora también vemos cuando volvemos al Antiguo Testamento y encontramos en el primer libro de Samuel a David, nos damos cuenta que él entendió que la mejor protección que él tenía no era su armadura, que la mejor protección que él tenía era el nombre del Señor. Por eso tú, cuando te enfrentes a ese gigante tan difícil, a esa persona que está siendo odiosa, que es oposición, y tú dices, ¿pero por qué? Date cuenta que lo que hay detrás de esa persona es una influencia del mismo enemigo, y que tú ya tienes la victoria, que tu pelea no es contra esa persona. Las armas que Dios nos ha dado no son carnales, no son terrenales, no son nuestras palabras. Otra vez, los que convencemos no somos nosotros, los que hacemos la obra no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios había ungido a David. Ayer en el devocional, por favor, vayan y mírenlo, ahí se los dejé grabaditos en TikTok y repásenlo, porque yo les hablaba justamente de eso, de cómo la unción vino sobre David, no porque él era muy bonito, muy preparado, muy elocuente, sino porque Dios miró su corazón. Ayer les hablaba de ese versículo donde Dios dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios hoy ve tu corazón. No importa si eres débil, si eres fuerte, si eres alto, si eres bajito. Dios te quiere ungir con su Espíritu Santo para que puedas activar su presencia y puedas venir y derrotar esos gigantes en tu propia vida. Puedas tomar esa autoridad. Al principio David trató de enfrentarse a Goliat usando la armadura de Saúl. Entonces se dio cuenta que él ni siquiera podía caminar. O sea, versículos más atrás, les voy a leer el versículo 39, dice: y se ciñó David su espada sobre los vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, se quitó esa armadura, dijo: no, yo con esto no puedo, o sea, yo no puedo ir a pelear contra el gigante con esta armadura. Mi armadura y mi poder está en el nombre de Cristo, y es que hay poder en ser genuinos. Oscar Wilde dijo esta frase: sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Sé tú misma. Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Cuando tú eres tú mismo, despliegas todo tu potencial al máximo, así como lo hizo David. Sea aquel que Dios quiere que tú seas y vas a incendiar este mundo. Sé quien Dios quiere que tú seas. Métete en oración, métete en la palabra, comunícate con Dios y Él te va a revelar esos tesoros escondidos. Él te va a revelar quién tú eres, te va a dar identidad, te va a dar propósito, y eso fue lo que tuvo David. Él se dio cuenta que las limitaciones de los esfuerzos humanos no eran suficientes. Él confiaba en Dios, cuyo solo nombre era suficiente para golpear a la persona más fuerte de la tierra, a Goliat. Él estaba dispuesto a confiar en el Señor ante esa oposición tan enorme. Y puede que tengas que enfrentar gran oposición, pues en este mundo en el que todos nosotros vivimos, pues a veces parece que todo es como tan enormemente abrumador, pero cuando nosotros pensamos en todas esas situaciones, puede que a veces nos sintamos débiles, inadecuados, pero tenemos que salir en el nombre del Señor, dándonos cuenta que nuestras limitaciones son reales, pero que aún así podemos
confiar en el Señor. David tuvo éxito porque todo lo hizo en el nombre de Dios. Y el éxito de David, estaba pensando en Éxodo, el éxito de David provocó la ira, provocó los celos de Saúl, porque cuando uno sigue leyendo acá, se da cuenta que pues no se le puso fácil la cosa a David después de tener la victoria. Y Dios siempre nos pone alrededor personas que se vuelven como una lija. O sea, imagínate, David va, enfrenta al gigante, le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo te venceré. Y ya sabemos que tomó una piedrecita, tomó la onda, y lo que parece una ridiculez, un absurdo, se convirtió en una victoria para el pueblo de Dios. Pero luego esto genera pues los celos de Saúl, genera que David sea perseguido. Después de una gran victoria, también a veces viene una gran oposición. Después de que tú vas y te metes con Dios, vas y le sirves, le alabas, estás viendo lo sobrenatural, también viene la oposición. Y eso le pasó a David. Pero mira esta frase de Joyce Meyer: Dios siempre pone a alguien que es como papel de lija para suavizar nuestros bordes ásperos. Se trata de una prueba que tiene lugar antes de que seas promovido. Si quieres liderar, debes primero servir en circunstancias que no pueden ser ideales y aprender a comportarte sabiamente. Y esto nos prepara para ser usados por Dios al máximo. Wow, esto está bien profundo. Dios le dio el éxito a David y es interesante anotar que fue debido a su preocupación por el nombre de Dios. Fue de esa manera como el nombre de Dios llegó a ser glorificado. Él llegó a ser muy famoso, pero él lo que anhelaba era glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a orar. ¿Y qué debemos hacer en esos casos para no desanimarnos? Stephanie, saber que la gloria es para Dios. O sea, cuando resulta esa persona celosa, esa persona odiosa, tratar de llevarlo a la presencia de Dios y comprender que es una lija, que es algo que está suavizando esos bordes ásperos de nuestra propia vida, como lo decía aquí esa frase de Joyce Meyer. Así que ánimo, así es, hay muchos libros, mucha literatura buena. Yo el que siempre les recomiendo es la Biblia, la palabra de Dios. Este es el mejor libro, pero hay autores increíbles como Joyce Meyer, y por aquí Nérida nos dice que el libro de Joyce Meyer es muy bueno. Sí, tiene un montón. Hay uno que se llama El campo de batalla, se los recomiendo. Tiene que ver cómo nuestros pensamientos a veces nos gobiernan y nos ganan, y cómo la palabra de Dios nos invita a llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Muchas gracias a todos por participar. Así es, por aquí dice Blanquita: Dios toma vasijas rotas y las moldea. Específicamente el contexto en el que nos encontramos acá es de cómo Dios tomó a David, y a pesar de que era ungido, a pesar de que había dado la victoria, se levantó una persona en oposición, que era el mismo Saúl, a quien él consideraba como su padre. Pero Dios hizo que todo eso tan difícil, ese periodo de prueba que él vivió, se convirtiera en un tiempo de victoria. Así que vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos del Señor. Vero pide para que no pierda su trabajo, claro que sí. Por aquí alguien dice: Miranda, mi testimonio... A ver, doy testimonio que tenía un gigante 4 años en una situación familiar muy duro, pero hoy ya no tiene cabeza. ¡Wow, Miranda, qué lindo eso que dices! Leslie, en el nombre de Jesús vamos a orar por bendición. Padre, dejamos este momento en tus manos, Dios, dándote gracias, porque como nos decía el autor de este devocional al principio, hay un poder en el nombre de Cristo. Y no solo lo dice una lectura, lo dice tu palabra, Señor, que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y acá vemos más de 2 o 3 personas unidas, como Isa, que está pidiendo por su esposo, que están ahí conectados en fe. Tócalo, Señor, que tu Espíritu Santo se glorifique en esa casa, que el fuego de tu presencia traiga libertad, traiga sanidad, traiga ese gozo de la salvación. Llena a Isa, llena a su esposo, Señor, de una manera tan especial, que ellos hoy puedan levantar las manos al cielo y glorificarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos por la congregación de Miranda, oramos, Señor,
por cada persona que está aquí conectada. Oramos por el hijo de Lady, Señor, que aquí en Instagram se une todo el tiempo a creer en fe. Y sabemos, Señor, que aunque en lo natural aún no se vean los milagros, con los ojos de la fe los estamos creyendo, los estamos viendo. Señor, oramos por cada persona que está aquí, Padre, con ese corazón dispuesto para ti, con ese deseo de confiar. Yo bendigo, Señor, a la hermana Esperanza allá en Guatemala y declaro libertad. A la hermana Julia, Señor, que se conecta desde la Antigua y declaro que sus riñones son sanos. Bendecimos la familia Angulo, al pastor Jorge Eliezer, a la pastora Adela y sobre todo a Jesús Adrián, que en fe creemos que se levantará de esa cama. Oramos por la pastora Betty, Señor, que tú la liberes. Oramos, Señor, como dice Leslie, que tú nos cubres con tu manto celestial. Oramos, Señor, por Ale Morales para que todo le salga bien en esas situaciones que ella está atravesando. Bendecimos a Ana, a su familia, a su hija, Señor, que va a tener su bebecito, que en el momento del parto tú estés ahí con ella y tú la libres de todo mal, de todo peligro. Seguimos creyendo por un bebé para Martica, por un bebé para Sacud, que esos vientres son fértiles, Señor. Cubrimos cada familia aquí representada, los esposos, los matrimonios. Oramos por nuestros hijos, por los más pequeñitos que se quedan en una guardería, en el daycare, en un preescolar, por los que van a la middle school, por los que van a high school, al bachillerato, a la universidad, que donde sea que ellos vayan, Señor, tú hoy los curas con tu sangre preciosa. Que hoy sea un día de bendición, Dios, que tú intervengas en aquellas personas necesitadas. Hoy en el Salmo 68 leíamos que tú te preocupas por el huérfano, por la viuda, por aquella mujer sola, por aquel hombre que está sacando solo a sus hijos adelante. Dale sabiduría, ayúdalo a habitar en familia. Oramos por aquellos habitantes de la calle. Oramos, Señor, por los que están en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, por los que están al borde de la muerte. Oramos por los que están en las cárceles. Oramos de manera especial hoy por la pequeña Sofía que está internada acá en el Texas Children de Katy, y cubrimos a su familia, a su mamá, a su papá, a su otra hermanita, a su abuelita Mónica, a todos los que representan esta niña, y creemos que ella es tuya y que tú sanas sus vías respiratorias para testimonio de muchos. Cubrimos este momento de fe, de oración, y creemos, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad, que hoy vamos a vivir esta palabra que tú nos has hablado, que no seamos solo oidores, sino hacedores de ella. Que hoy sea el mejor día de nuestras vidas y que tú vengas al corazón de aquellos que aún no te habían conocido. Que si hay alguien aquí conectado que dice yo quiero a Jesucristo, que hoy le pueda abrir las puertas de su corazón. Que si hay alguien que aún no se había reconciliado con Dios, que hoy pueda volver al camino y encender el fuego del Espíritu Santo. Sana a Julia Ortega, Señor, que se vaya ese dolor en sus huesos. Oramos por esa operación que va a tener Manuel. Oramos, Señor, por Stephanie, que es madre soltera, y yo sé que a veces no es fácil, pero tú estás ahí con ella. Oramos, Señor, por Victoria, para vencer ese Goliat en la familia de Blanquita. Cubrimos, Señor, a Michelle, cubrimos, Señor, a cada uno de sus hijos. Oramos por Leslie. Todo esto, Señor, a Nicolás, su hermano, lo pedimos con fe, creyendo, porque tú hoy nos has dicho que pidamos con fe, porque para el que cree todo le es posible. Tú nos has recordado hoy en tu bendita palabra que en este mundo vamos a tener aflicción, que hoy tal vez vamos a tener cosas duras, pero que confiemos porque tú has vencido. Que aunque venga, Señor, la prueba, el problema, el enojo de alguien, nosotros reaccionemos llevando palabras de bendición. Haznos transformadores de ambientes, Padre, que hoy, 26 de mayo, sea el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos contigo. Te amamos, te honramos y te glorificamos y dejamos este momento en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les mando un abrazo muy grande, que sea el Señor apoyándolos, respaldándolos en todo. Voy a estar unos días de viaje con mi familia. Voy a hacer todo lo posible por estar aquí con ustedes el día miércoles. Yo me llevo mi micrófono, mi equipo para grabar desde allá. Pero si por alguna razón no me ven el miércoles o el viernes, es por esa razón. Pero los amo en Cristo y ya me están esperando. Me voy, un abracito. Bendiciones. Acá les dejo grabado el devocional para que lo repiten.